Shalom Obraja, que la paz de Hashem esté sobre ti y tu hogar. Gracias por ser parte de esa comunidad virtual. Y si hasta ahora no te has inscrito al canal, te invito a que lo hagas, que actives las notificaciones y que puedas compartir con otros este y cada uno de los videos. Es un tiempo importante en nuestra historia, donde estamos viendo el cumplimiento de muchas profecías. La venida del Mesías y el tiempo para que se instaure la era mesiánica. Sabemos que no serán tiempos fáciles, pero al que venciere, a ese se le dará la corona de vida. Yo creo que los buenos somos más, pero los Rashaín hacen tanto ruido que de alguna manera, uno piensa que son más. Usted se mete en las redes y de alguna manera se espanta por todas las noticias que ve a diario, ¿verdad? Y usted teme hasta salir de su casa. Nos hacen creer de alguna manera que la mayoría de las personas apoyan la agenda anti-Torah. Y mientras, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué estamos promoviendo nosotros en nuestras redes sociales? Yo te invito a que tú alces tu voz, que promuevas la vida, los valores, la ética que Hashem estableció para sus hijos, para su creación. Esta semana seguimos estudiando nuestra Sagrada Torah, en esta oportunidad con la Parashat Re. Mira, la puedes encontrar en el libro de Deuteronomio de Devarim. En esta porción hay muchos mandamientos, más de 80. Es una porción que está cargada de ellos. ¿Y por qué debemos estudiarlos? Porque el cumplimiento de cada misbot está relacionado con la bendición. Y quebrantarlos traerá también maldición, no lo digo yo, lo dice la misma escritura. Pero si usted no la lee, usted va a caer en lo que muchos caen, pues. Yo creo en Dios, yo creo en Yeshua como el Mesías, yo sirvo a Dios, pero a mi manera. Yo no creo en las religiones, y se basan en esos argumentos. Yo no le hago mal a nadie, yo no necesito estar dándome golpes de pecho en una iglesia y cosas como esas. Hemos escuchado este tipo de argumentos, ¿verdad? Para justificar su forma de servir a Dios. Esta porción, así como otras, echa por tierra todos estos argumentos. Porque cuando tú la lees, ves, mira, pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Debemos recordar que Hashem dotó al hombre con el libre albedrío, es decir, con esa capacidad de elegir. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto elegir el bien? Si nos remontamos al Génesis, al libro de Bereshit, la historia de la creación, ¿recuerdan cuando la serpiente tentó a Java? Allí lo puedes leer en Bereshit 2, 16, 17, que el Eterno le había dado una instrucción a Adán: coman de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento que está en medio del jardín no comerán. Y ya sabemos la historia, ¿verdad? La serpiente convenció a Java para que ésta comiera. Java convenció a Adán y así ellos fueron castigados y exiliados del Edén. ¿Qué escogieron ellos? Ellos escogieron la maldición. Este árbol del que no debían comer era llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dicen los intérpretes que la palabra da'at, conocimiento, se usó más adelante cuando Adán y Java tuvieron intimidad y conoció a Adán a su mujer, ¿sí? Hubo una unión íntima entre ellos. Por tanto, este árbol era el árbol de la unión íntima entre el bien y el mal. ¿Qué le dijo Hashem? ¿Qué le dijo la serpiente? Si comes de ese fruto, vas a ser como Dios. Primero, podrás crear mundos como Él. Y segundo, tus ojos serán abiertos sabiendo el bien y el mal. Dicen los sabios
que cuando Dios creó el mundo, ¿verdad? Él hizo una clara distinción entre el bien y el mal. Y lo puedes leer, que hubo una separación clara y evidente entre cada cosa. Él separó la luz de la oscuridad. Y a una llamó día y a la otra noche. Miren, siempre ha existido libre albedrío, pero antes era todo tan claro. El hombre tenía lucidez mental y el escoger el bien sobre el mal era claro, ¿sí? Es como saber cuándo es de día y cuándo es de noche. Es claro, es evidente, ¿sí? Y de paso hay lumbreras que se enseñorean en uno u otro. Pero, ¿cuándo realmente nosotros podemos decir que estamos involucrando el libre albedrío? No es cuando decides comer entre dos frutas o que te pongan dos postres y tú dices, bueno, quiero este sobre esto. Cuando hablamos de libre albedrío, estamos hablando cuando se relacionan decisiones éticas y morales, ¿verdad? Volviendo al principio, cuando ellos comieron de ese árbol, de ese fruto, ellos introdujeron en sí mismos la consecuencia, es decir, una confusión interna entre el bien y el mal. Se entremezclaron tanto que es difícil discernir lo bueno de lo malo. Te pregunto, ¿por qué si las personas saben que fumar es nocivo para la salud, algunas lo hacen? ¿Por qué si sabemos que algo nos hará daño, aún así lo hacemos? Miren, en las mismas cajetines de cigarro vas a encontrar la advertencia, nocivo para la salud. Puede ocasionar enfermedades como el cáncer, lo aleno y así. Sería lógico pensar que si tenemos algo enfrente, miraríamos y si es una advertencia tan clara, no lo haríamos. Nadie que dice que hay un barranco va a seguir derecho. Y si te dicen que esto trae maldición, te aleja, pero no lo hacemos. Moshe les dice, mira, está delante de ti. Tienes las opciones sobre la mesa, la bendición y la maldición. Ese árbol era algo que era tentador visualmente. Por eso Adán había puesto ese cerco de protección sobre el mandamiento, ¿verdad? No comer del fruto. El que era, no toques el árbol ni comas del fruto. ¿Sí? Era como para mantenerse alejado. Y tal vez fue un error que muchos cometen al enseñar takanot como mandamientos de Dios. Y hay que tener cuidado. Hay que saber transmitir las enseñanzas de la Torá y la halajá, ¿sí? Algo con lo que luchó el Ribi mucho tiempo. La serpiente usó eso que añadió Adán a su favor. Y Java la escuchó sus argumentos, ¿sí? Hay un midrash que dice que la serpiente la empujó para que tocara el árbol. Y como no le pasó nada al tocarlo, le dijo, viste que todo está bien, no pasó nada, lo tocaste y no moriste. Si lo tocaste y no pasó nada, que lo pruebe. Entonces ella comenzó a contemplar esa imagen, se acercó al fruto y lo tocó. Y esto la llevó a consumar el pecado. Una cosa te va a llevar a la otra, ¿sí? Te va acercando. Nadie peca de la noche a la mañana, por ejemplo, una infidelidad. Se va entremezclando y es importante que tú sepas discernir qué decisiones toma, pero esa naturaleza caída no te lo permite porque está entre nosotros. Entonces el antídoto para eso es la Torá. Vemos, por ejemplo, hoy día que muchos cristianos enseñan y condenan a los que toman vino, por ejemplo, por poner un ejemplo de muchos, pero ellos comen cochino y comen marisco. Y ellos argumentan su decisión en un pasaje donde dice, no llames impuro a lo que Dios santificó y nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Ves cómo sacan fuera de contexto una instrucción de Dios? Y usarlas para justificar algo. ¿No se te parece lo que hizo la serpiente?
¿Qué es lo que Dios estableció realmente como mandamiento? ¿Qué es lo que verdaderamente es pecado? No es malo lo que el hombre dice que es malo, ni bueno lo que el hombre dice que es bueno. Vemos, por ejemplo, analizando la historia a Noah. Noah en su generación fue considerado un justo y él tomaba vino. Vemos también en el Brit Hadashah, cuando Yeshua realizó su primer milagro y convirtió el agua en vino. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de ingerir vino? En el caso de Noah, por ejemplo, ¿qué hizo mal? Embriagarse, ¿verdad? Entonces, es importante saber cómo enseñar. Por ejemplo, en esta parashá también encontramos la instrucción de la dieta alimenticia, qué se le permite comer. Es cierto que en un principio habían leyes universales dadas a la primera pareja y a los que descendieron después. En el caso, por ejemplo, de Adán y Java, ellos eran vegetarianos. Pero en un punto de la historia, a ellos se les permitió comer carne de ciertos animales. Y así a todas esas generaciones. Y eso está vigente. Tan vigente que si tú crees en Yeshua y en las enseñanzas de sus talmidim, verás que cuando a Kefas, en un sueño profético, se le mostró un lienzo donde habían en cada esquina animales inmundos, él no entendía. ¿Por qué? Porque en su vida él nunca comió nada impuro. Él guardó la dieta bíblica. Entonces, no es lo mismo enseñar que si bien beber vino no es pecado, si te embriagas con él o con cualquier bebida, sí lo es. ¿Ves la diferencia? Por tanto, de pronto que le digas que es propicio que te abstengas de las bebidas porque esto te puede hacer ocasión de caer. Además, no es algo que sea beneficioso para tu cuerpo, no estás tú nutriendo tu cuerpo ni tu alma. Hay que enseñar a la gente que no busque satisfacción y placer con eso, ¿verdad? Y si quiere embriagarse, embriágate del roa. Pero si tú quieres hacer un lejai, hazlo con dominio propio. ¿Sí? ¿Ven la diferencia de enseñar la ley de Dios y la interpretación de cómo guardarla? ¿Qué encontramos en Rey? Encontramos que está delante de cada uno de nosotros la bendición y la maldición. Y que la bendición vendrá si oyes los mandamientos y cuidas de cumplir. La persona debe hacer un esfuerzo de ver, de escuchar y de accionar. Es decir, someter sus sentidos y sus instintos para hacer la voluntad del Creador. Porque no son los oidores de la Torá o la ley de Dios los que van a encontrar justificación, sino los que la hacen, los que la cumplen. Pero ¿cómo una persona va a hacer lo correcto si no conoce? No puedes dejar que tu propia conciencia sea la que te guíe. ¿Qué es lo que hacen los que no leen la Escritura? ¿Cómo puedo dejar que mi propia conciencia sea la que me guíe si en mí hay dos fuerzas antagónicas entremezcladas y que son difíciles de separar sin una ayuda? Mire, no podemos pretender recibir bendiciones si no escuchamos la instrucción de Dios. Para aquellos que dicen que ya no estamos bajo la ley de Dios, es como decir que estamos bajo maldición. ¿Por qué? Porque así la afirma la Torá. Cuando usted lee, dice, la bendición vendrá si guardas los mandamientos y la maldición si los quebrantas. Tú no puedes pretender gozar de las bendiciones y quebrantar los mandamientos. A veces la gente no entiende por qué no le va bien si cree en Dios. Pero es que no nos han enseñado a creer en Dios como es, sino como las naciones gentiles. Por eso es que Dios le dice, destruyan todos los altares cuando entren. No hagan las cosas que ellos hacían porque es abominable para mí. No me sirvan como ellos le sirven a sus dioses. No sigas esas mismas prácticas. No importa que tanto te repita.
que amas a Dios si no lo obedeces. Se ha tergiversado mucho lo que Moshe enseñó. Usted tiene que interiorizar qué nos lleva a pecar y conocer la historia, la creación, conocer la naturaleza humana y conocer la lucha que hay entre nuestras dos tendencias. ¿Qué decía el apóstol Rab Shaul? Lo puedes encontrar en la carta a los creyentes en Italia, conocida occidentalmente como la carta a los romanos, ¿verdad? Él explica esa lucha interna, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque no puedo hacer el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y así él comienza a dar esa serie de reflexiones sobre la lucha entre la carne, entre el espíritu. ¿A qué se está refiriendo él cuando dice, yo quiero hacer lo bueno, pero descubro que hay una perversa ley en mí? ¿Pero cuál ley? La ley del mal que está en cada uno de nosotros. La ley del pecado, no la ley de Dios, no la Torá. Tú no puedes leer en las traducciones, cada vez que diga ley, pensar que es la ley de la Torá. Vemos que hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi alma, que es la que nos mantiene encadenados, cautivos, esclavos. ¿A qué se refiere él? Él se refiere a una ley divina y una ley del pecado. Y cuando tú lo lees allí vas a encontrar claramente esa aseveración que él hace. Él reconoce que aunque su nefesh, su alma divina, el alma divina que hay en cada uno de nosotros, quiere hacer lo bueno y obedecer la ley de Dios, hay una ley en sus miembros, en su carne, que se revela contra esa ley. Y es esa ley de la mala inclinación. Y es allí donde entra Yeshua, que vino a liberarnos de esa maldición de la ley del pecado, de esa consecuencia que venimos heredando. Pero si nosotros no conocemos estas cosas y no discernimos a qué se refiere, entonces caen en el absurdo argumento de decir que Yeshua nos libró de cumplir la ley de Dios, echando por tierra aún lo que dice la Torá. Y Yeshua mismo enseñó que nada de esto pasará hasta que todo se cumpla, y quien quebrante un mandamiento por más pequeño será nulo en el reino de los cielos. Miren, cuando Java vio que el árbol era una delicia a los ojos, tomó del fruto y lo olió, ¿sí? Y comió. Pero esa tentación sensorial fue disfrazada antes como una verdad racional y objetiva, ¿sí? Ya cuando estuvo cerca, bueno, ya estaba sus sensaciones a flor de piel. Pero ¿qué le dijo la serpiente? Porque ella lo que hizo primero fue escuchar a la serpiente, que le dijo, si tú comes serás como Dios, tus ojos serán abiertos, podrás crear mundo, podrás saber el bien y el mal, ¿verdad? O sea, le empezó a decir todas esas teorías. Hoy hay mucha racionalidad en las tentaciones. La ciencia lo dice, los médicos lo avalan, que la carne de cerdo es la más magra, que los mariscos aportan energía, vitalidad. Los filósofos dicen que el Mesías es un estado de conciencia de la mente y cosas como él, ¿verdad? Y eso es lo que le gusta escuchar a muchos, la lógica que usan los teólogos occidentales para argumentar que usted puede comer lo que quiera porque ya usted está bajo la gracia. Miren, luego de que esa primera pareja transgredió, sí, todos sufrimos las consecuencias. Ya la percepción humana del mundo físico cambió. Sus ojos fueron abiertos y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, narra la Torá.
ellos comenzaron a enfocarse más en el cuerpo. Es cierto que el cuerpo es la carroza del alma, pero ellos eran tan espirituales que sus almas vestían al cuerpo. Al descender espiritualmente y dañar ese orma aquí, esa luz envolvente, ellos descubrieron su desnudez. El cuerpo ahora es un distractor, ¿sí? Es cierto que hay que cuidar nuestro cuerpo, pero ¿vives cuidando tu cuerpo o cuidas tu cuerpo para vivir mejor? ¿Nutres más el cuerpo que el alma? Porque la Torah dice que no solo de pan vive el hombre. Entonces ese afán por trabajar porque necesitas ropa bonita, necesitas calzado, necesitas lujo, comida, necesitas bebida, necesitas viajes, diversión. ¿Vives para satisfacer los deseos de qué? ¿De la carne? ¿Del alma animal? Concluyo con lo siguiente. Re es una gran herramienta para poder recibir las bendiciones de Dios, las verdaderas, las eternas. Nos insta a servirle no como las naciones idólatras. Nos insta a comer kosher para no contaminar nuestra alma, a no ingerir sangre para no traer las tendencias animales a nuestro cuerpo, ya que en la sangre está el alma. Nos insta a emular la bondad de Dios para con otros. Cuando separamos porciones de todo lo que recibimos para los maestros de Torah, para agradecer a Hashem en su presencia, para los pobres y los necesitados. Pero es una decisión tuya y diaria. Hoy pongo delante de ti. Y llega mañana, que es relativo porque cuando viene el día siguiente, hoy es tu presente y debes tomar la decisión. Tú todos los días debes escoger lo que es correcto a los ojos del Creador. ¿Será fácil? No. Todo dependerá de esa comunión que tengas con el antídoto de la mala inclinación, que es la Torah. Y no solo escuchar a tus maestros, debes leer, porque tú debes corroborar que lo que ellos te están diciendo está allí, está allí. Que el cielo nos ayude a no irnos ni a derecha ni a izquierda, sino mantenernos por el camino correcto, esa senda que es la que te lleva a la vida, a la bendición. Y prepara tu entrada al mundo por venir. Bendiciones para ti.